Ixtorix, suscríbete. No está solo saturada de historias griegas, sino que mantiene fuertes lazos con la Roma imperial. Tras dividirse el Imperio Romano en Oriente y Occidente, en el tercer siglo después de Cristo, el emperador Constantino fundó Constantinopla, hoy Estambul, donde estaba la antigua Bizancio. Y cuando Roma cayó en el año 476 después de Cristo, la ciudad heredó su hegemonía como capital del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se mantuvo durante casi un milenio y alcanzó su esplendor bajo el poder de los otomanos. El Estado otomano fue fundado por Osmán I Gazi, que gobernó sobre un pequeño estado fronterizo en la Anatolia occidental durante el primer cuarto del siglo XIV. El origen de este estado se encontraba en las estepas de Asia Central, donde vivían las tribus nómadas de Turkamán. Entraron en la historia como refugiados, huyendo hacia Occidente para ocupar las tierras y adelantándose a las grandes migraciones de los mongoles. La tribu Kayí, que dio lugar al Imperio Otomano, era solo una de esas tribus guerreras que huían de Turquistán hacia Asia Menor, pero fue la que triunfaría y gobernaría sin interrupción durante los siguientes 600 años. El arquetipo clásico de formación era el de un estado gazi. Era un estado fundado y extendido por los gazis que luchaban por la fe islámica en las fronteras del mundo islámico y contra el cristianismo. Por otra parte, yo no diría que los otomanos creían en sí mismos, pero puede decirse con certeza que tenían la habilidad de aprovecharse de las divisiones de sus vecinos, especialmente en el periodo de formación, en los siglos XIV y XV. Al principio ocuparon una posición central. Por un lado, contra otros turcos a su retaguardia, y por otro lado, contra unos Balcanes política y socialmente fragmentados. Es decir, el mundo medieval balcánico. Conquistaron los Balcanes en el siglo XV, no en calidad de conquistadores musulmanes, sino como un grupo más de los que entraban en el gran juego de relaciones políticas de los Balcanes. Es un gran error mirar el pasado desde la perspectiva del siglo XX. Por un lado los otomanos y los turcos, y los serbios y los gobernantes bosnios por el otro. Los soberanos serbios de este periodo se emparentaron con la dinastía otomana, formaron alianzas con ellos para reforzar sus propias posiciones, pero al final fueron superados por mejores jugadores y elementos más potentes. Después de 1453 tenemos ya el clásico y casi universal imperio islámico formándose a sí mismo. La vida de estas tribus gazi se basaba en la guerra y en el pillaje. Y después de asaltar el importante centro musulmán de Bagdad, en el año 1055 después de Cristo, avanzaron por la Anatolia oriental, invadiendo territorios pertenecientes al poderoso imperio bizantino. A mediados del siglo XIII, Anatolia oriental estaba casi por completo en manos de los gazi turcos. Osmán sacó partido de la debilidad inherente a los bizantinos y se aseguró el botín mediante la invasión del territorio cristiano. Otros gazis se unieron a él y su imperio creció. Las conquistas de Osmán en Anatolia fueron coronadas con la de la capital de la provincia, Bursa, por parte de su hijo Orhan. Esto supuso el control de los otomanos sobre los sistemas administrativos, financieros y militares bizantinos. Y así comenzó la tradición otomana de expandirse por la fuerza a costa de los estados cristianos.
Hacia el año 1400, como resultado de las conquistas otomanas, solamente Macedonia y Tracia estaban directamente bajo gobierno bizantino, y el propio imperio se había convertido en un vasallo otomano. Todo lo que quedaba ahora era conquistar la capital, Constantinopla. La transformación del Principado otomano en un vasto imperio que cubría Europa suroriental, Anatolia y el mundo árabe se llevó a cabo en 3 significativas campañas, entre los siglos XIV y XVI. La más importante de las cuales fue el saqueo de Constantinopla en 1453. Después del año 1453 ya tenemos el clásico y yo diría casi universal imperio islámico formándose a sí mismo, el cual tiene un equipo de fuerzas armadas brillantemente organizadas, basadas en una estructura institucional que las mantiene, un impuesto base igual a las exigencias que impone la máquina de guerra otomana y una serie de soberanos incomparablemente brillantes que iban sucediéndose a lo largo del final de la Edad de la Expansión, del final de la Edad Clásica, del final del siglo XVI. Después de que el éxito de las campañas se extendiera hasta el Danubio, el sultán Mehmed II, conocido más tarde como el Conquistador, dijo a sus ministros que el imperio nunca estaría seguro hasta que Constantinopla estuviera en manos otomanas. Procedió a la captura de la capital bizantina y le cambió el nombre por el de Estambul. Coronando las colinas con mezquitas y palacios, como el famoso Palacio de Topkaki, el cual todavía domina sobre la moderna ciudad de Estambul. La captura por parte de los otomanos de la primera capital bizantina infundió terror y desconfianza a la Europa cristiana. El Islam tenía ahora un pie en Europa y otro en Asia. Las conquistas posteriores al siglo XVI significaron el avance del imperio en el territorio cristiano, hasta alcanzar su apogeo bajo Solimán el Magnífico. Los logros del Imperio Otomano fueron enormes. Poseían el ejército más organizado, equipado y eficiente de aquel tiempo, lo que les llevó a la expansión del Estado. Era el imperio más poderoso de su época. Para hacernos una idea de la extensión del imperio, hay que decir que gobernaron sobre toda la moderna Europa del Este, así como en Siria, Líbano, Egipto, Libia, Túnez y Argelia. Fue el imperio más grande y poderoso de su tiempo y consiguieron atemorizar el espíritu de la Europa cristiana. En tiempos de Solimán, el imperio en sí mismo era el estado más avanzado del mundo. Las ciudades eran grandes, tenían buen alcantarillado, bibliotecas, universidades, y el Estado estaba organizado. La burocracia era sólida y organizó con eficiencia una población de más de 20 millones de personas, lo cual era mucho para el siglo XVI. En el Imperio Otomano había muy pocas sublevaciones y era relativamente estable. La adición de las tierras árabes transformó el imperio, que pasó de ser un estado gazi a un califato islámico. Solimán llegó a ser conocido como el protector de las ciudades santas Medina y la Meca, y se le llamó Padasha, Shah de los Shahs. La flota turca estaba considerada como la más poderosa del Mediterráneo, rivalizando incluso con la armada veneciana. Dos siglos de conquistas y expansiones continuas transformaron el Imperio Otomano en el mayor de su época. El ejército del sultán estaba bien equipado.
Uniformado con armaduras, sus trabajos en metal eran famosos en todos los ejércitos de Europa. La sociedad del Imperio Otomano estaba firmemente subordinada al sultán, quien ostentaba el poder absoluto sobre los hombres y recursos del imperio. Toda la autoridad suprema residía en un solo hombre. La sucesión en el Imperio Otomano era inusual, ya que ésta no recaía necesariamente sobre el primogénito, sino que tal elección era una decisión divina. Durante los siglos XV y XVI, cuando los príncipes cumplían 12 años, eran enviados a lejanas regiones del imperio para que aprendieran los asuntos del gobierno provincial. Y generalmente, el hijo que llegaba primero a Estambul tras la muerte del sultán era quien heredaba el título. Mehmed el Conquistador promulgó una ley secular sultánica de fratricidio, el Kanuname, inspirada en una antigua costumbre turca. La primera tarea del nuevo sultán era ordenar la ejecución de sus hermanos. Esta ley pretendía proporcionar estabilidad asegurando una única línea de sucesión y previniendo guerras civiles por odios de sangre entre los herederos. La conjunción de gobernantes poderosos y de una fuerte infraestructura estatal en términos burocráticos, fuerzas militares y estructura social favoreció y armonizó con este modelo de fuertes gobernantes, modelo que es casi único en la historia de Oriente Medio y que estuvo vigente durante un larguísimo periodo de tiempo de 2 siglos y medio, es decir, desde la Alta Edad Media hasta principios de la Edad Moderna. Una vez entramos en la época de finales del siglo XVI, lo que podríamos llamar una época de sultanes débiles o incompetentes, entonces reaparece el patrón clásico: la infraestructura, la estructura institucional del Estado, de la burocracia e incluso de las fuerzas militares, las cuales sufrieron una revolución en este momento. Yo resaltaría principalmente la burocracia financiera, la parte menos apreciable para un observador, pero con mucho la más significativa a la hora de mantener unido el imperio, aumentar los ingresos e idear estratagemas para la supervivencia y continuidad del Estado durante los siglos XVII y XVIII. La sociedad otomana estaba dividida en clases claramente definidas. Y en pocas palabras podemos señalar 2 grandes grupos, los gobernantes y los gobernados. En terminología turca se les denomina los askari y los rea, lo que se traduce literalmente como los militares y los súbditos.
La espina dorsal de los askari estaba formada por los Deushomi, jóvenes campesinos cristianos recogidos de los pueblos del imperio a modo de impuesto. Llevados al palacio de Topkaki en Estambul, sin poder volver a ver a sus familias, los muchachos sufrían un entrenamiento largo y arduo, bajo una estricta disciplina. La educación implicaba la conversión a la fe islámica, saber leer y escribir en turco, árabe y persa. Y lo más importante de todo, una completa obediencia y lealtad al sultán. Esto era absolutamente primordial, y todos los Deushomi aprendían que la bendición más grande que podían recibir era morir al servicio del sultán. Los Deushomi crearon un cuerpo profesional de hombres altamente preparados y leales, que carecían de todo lazo familiar. Dedicados al servicio del sultán y a pesar de su categoría de esclavos, disfrutaban de una inmensa riqueza y poder como élite de la clase gobernante otomana. Se seleccionaba a los muchachos más brillantes y mejor dotados para el servicio en el interior del palacio del sultán, en lo que se llamaba su núcleo interno, y recibían un entrenamiento especial separados de los demás. Los mejores llegaban a constituir su séquito personal. Nunca eran más de 39, y este era el rango más alto al que un Deushomi podría aspirar, además de poder llegar a ser el gran visir, que era elegido de entre estos 39 y que se convertía en la mano derecha del sultán. La mayoría de los Deushomi, de los que se reclutaban hasta 3000 a la vez, abandonaban los límites de palacio para desempeñar un servicio en el exterior y se convertían en instrumentos del gobierno provincial, los genízaros o guardia montada del sultán. Los genízaros, oficiales del ejército, fueron de vital importancia en la continua expansión del Imperio Otomano. En un principio se creó este cuerpo con los prisioneros de guerra del sultán, que habían sido capturados en la toma de Adrianópolis en 1369 y se convirtieron en la base del ejército otomano. Eran muy temidos por los ejércitos cristianos de Europa, y el éxito de las conquistas otomanas se debe realmente a la existencia de estos genízaros tan bien equipados y organizados. Aunque los genízaros no podían contraer matrimonio, se les compensaba con un gran poder. Eran los responsables de la salvaguarda de los derechos de los musulmanes y solo tenían que rendir cuentas ante el sultán. Formaban las leales tropas de guerra del sultán y en tiempos de Solimán eran casi 14.000, jugando un papel muy importante en un imperio en constante expansión. Para aquellos musulmanes de nacimiento, el único camino hacia la clase gobernante de los askari era convertirse en un miembro de la ulima, la institución de los sabios. La ulima la constituía un grupo de hombres doctos, educados en instituciones musulmanas, y de allí salían los eruditos, profesores, abogados y jueces del Imperio Otomano. Su trabajo consistía en propagar por el imperio la fe islámica y hacer cumplir las leyes y enseñanzas religiosas. Ser miembro de la ulima conllevaba la ventaja fiscal de estar exento de impuestos, pero no tenían la misma autoridad y prestigio que los genízaros. Por debajo de las clases gobernantes de los askari estaban los reea, el brazo productivo de la sociedad otomana, que mantenían con los impuestos a la aristocracia. Concretamente, los reea eran los musulmanes que pagaban los impuestos y eran despreciados por los askari. Generalmente eran campesinos pobres y analfabetos, que no podían jamás aspirar a estar entre los askari, y se pretendía que la distinción entre los dos fuera absoluta. Los askaris guardaban celosamente su posición privilegiada y contaban con el sultán para mantener la línea divisoria entre ellos y el resto de los súbditos.
Xtorix, suscríbete.